supremo estándar del amor. ¿Sí? En ese estudio, pues vimos cómo Jesús le está enseñando a los discípulos ese estándar de amor, así el mismo amor que tiene Él para con ellos, es el mismo amor que les pide que ellos tengan también. ¿Sí? Que es un amor muy diferente al que nos da el mundo. Entonces, el estudio que vamos a ver hoy, bueno, perdón, sí, del estudio anterior también les decía que vimos cómo les está hablando a los discípulos, ¿sí? Y que cómo nosotros debemos igual ser discípulos de Cristo. Entonces vimos que hablaba de, más que nada, más que el aspecto exterior, es una actitud interna del corazón, ¿sí? Con una vida transformada por gracia, por su gracia, y que obviamente se nota pues en nuestras actitudes, en nuestros hechos, y que se note que hemos sido regenerados por el poder del Espíritu, ¿sí? Que amamos a Dios y que amamos también a otros, que somos obedientes, eso que nos cuesta tanto trabajo, pero esta obediencia es señal de que hemos sido regenerados. Y así nos puso unos ejemplos el estudio, y sobre todo en las parábolas, en donde hacía esa comparación con la semilla que crece entre espinos, que bueno, de momento sí se queda esa semillita, pero ya después los afanes de este mundo la envuelven y se pierde entre los espinos. Vimos también que hizo la comparación con la cizaña y el trigo, ¿sí? Siendo el trigo, pues los creyentes, y la cizaña, pues los no creyentes. Y también nos puso otro ejemplo con el pescado, con la red, cuando se pescan esos peces y se sacan de la red los pescados malos. También nos puso una advertencia contra los que dicen ser discípulos y no lo son. ¿Sí? Eso es bien delicado, porque es nada más estar, de alguna manera estamos siendo hipócritas y no estamos siendo sinceros. ¿Sí? Entonces vimos que Jesús les da una expresión de amor tremenda, ¿sí? Y cómo les lava los pies poniéndoles el ejemplo. Y el estudio de hoy se llama, empezaremos el capítulo 14 de Juan, y se llama Consuelo para corazones angustiados. Y veremos en el capítulo 14, de los versículos 1 al 14. Antes de iniciar, voy a dar gracias. Señor, pues te queremos dar muchísimas gracias el día de hoy por permitirnos una vez más estar conectadas a la distancia para aprender de tu palabra. Te queremos agradecer, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas en nuestra vida. Queremos pedirte que este estudio, Señor, pues lo entendamos bien, que tú se los puedas transmitir bien, Señor, y que, bueno, se quede una enseñanza en nuestros corazones, en nuestras mentes, no nada más en un audio. Te pedimos también por las personas que no se han conectado para que, pues, se puedan conectar y también escucharlo o, en su defecto, escucharlo más tarde por YouTube. Y en esta mañana en especial te queremos pedir por el señor Roberto Rivera, que mañana se someterá a una cirugía, Señor, para que tú guíes a los médicos en todo momento y que esa cirugía sea exitosa. También te pedimos que le des mucha paz en tu corazón, mucha tranquilidad, lo mismo que a todos tus familiares y seres queridos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces les decía, iniciamos el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Lo leo. Vamos a ir del 1 al 14. El subtítulo de este capítulo dice: "Jesús el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que sí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayor hará, por eso voy al Padre. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y algo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, estos son los versículos que vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, pues sabemos que en este mundo es caído, ¿verdad? Que está lleno de problemas y de pruebas, en lugar de pretender que no existen, que no pasa nada, que sí pasa, la escritura enfrenta los obstáculos que se nos presentan en la vida. Y vemos que Job fue un hombre experimentado en sufrimiento. A Job le pasó, bueno, todo. Vámonos al libro de Job, al capítulo 14, versículo 1, por favor. Por ahí hay un micro abierto, les pido si lo cierran, por favor, para que no interfiera. Dice Job 14, 1. El hombre nacido de mujer, otro decía, sin sabor. Aquí Job está expresando que la vida pues, sí está llena de dificultades. Padecemos enfermedades, soledad, desilusión, muerte. Pero vemos que Job, a pesar de todas las cosas que le pasó, porque él perdió a sus hijos, perdió todas sus posesiones, perdió después su salud, pero él siempre confió en Dios. También a Jeremías le fue, pero sí, terrible. Vamos a ver ahora Jeremías 20, 18, por favor. Jeremías, capítulo 20, versículo 18, en donde dice Jeremías, ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gasten en afrenta. El profeta Jeremías, bueno, profetizó durante el reinado de 5 reyes de Judá. Y el pueblo estaba moralmente y espiritualmente muy mal. Él profetizó 40 años, pero el pueblo no le hizo caso, ni se apartó de sus pecados, por más que Jeremías les hablaba. Y lo atacaron muchísimo. Fue preso, fue echado en una cisterna fangosa, fue llevado a Egipto en contra de su voluntad, fue rechazado por todos, sus amigos, los sacerdotes judíos, los falsos profetas, pero a pesar de todo, él siempre fue obediente y fiel a Dios. Y también vemos que todos esos problemas, pues Jesús
sabía que sus discípulos los tendrían. Vamos ahora al libro de Juan. Dejen una notita en Juan 14 porque ahí son los versículos que vamos a estar constantemente regresando. Juan 16, 33. Por favor. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Les dijo a sus discípulos que tuvieran ánimo, que sí enfrentarían dificultades, pero que no estarían solos. Pablo también pasó por muchas dificultades. Vamos ahora al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí? Porque Pablo regresó a las ciudades donde había dejado a los creyentes, en donde él había formado esos pequeños grupos, y fue amenazado y atacado. Pero él tenía la responsabilidad de animar a los creyentes. Y esa responsabilidad también de crecer y de hacerlos crecer espiritualmente. Y bueno, en estos versículos vemos cómo Dios es el Padre de consuelo. Es muy bonito. Vamos ahora a 2 de Corintios 1:3. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dice, ese ser consolados significa pues, recibir de Dios la fortaleza, el ánimo, la esperanza para poder enfrentar las adversidades que se nos presentan en la vida. Vamos a ver ahora al Antiguo Testamento, vámonos al libro de Isaías, por favor. Isaías 51:12. Isaías capítulo 51, versículo 12. Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como uno? Dios nos consuela y lo vemos nuevamente en 2 de Corintios con los siguientes versículos que vimos. Vimos en el capítulo 1 el versículo 3 y ahora veamos el 4 y 5. 2 de Corintios 1, 4 y 5 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros aflicciones en Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. El consuelo que Dios nos da también pues, tiene el propósito de que nosotros podamos consolar a otros. Y me encanta cómo empieza este versículo, ¿no? Que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No nada más en algunas, en todas nuestras tribulaciones. ¿Sí? Porque Dios es compasivo y es lleno de gracia. Vámonos otra vez al Antiguo Testamento, al quinto libro, al libro de Deuteronomio,
Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Deuteronomio 4, 31. Dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará el pacto que le juró. Vamos también al libro de Nehemías, al capítulo 9, versículo 17. Está hablando del pueblo hebreo. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio. Y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los hará. Dios conforta a su pueblo perdonando, dándoles salvación y dándoles el Espíritu Santo, que es el confortador. Vamos ahora a nuestro pasaje de Juan 14. Juan 14 y el versículo 16, que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pues aquí Jesús pronto dejaría a sus discípulos, pero seguiría con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo seguiría con ellos si él ya iba a morir? ¿Cómo? El Consolador, el Espíritu Santo, vendría después de la partida de Jesús para cuidar y para guiar a los. Y el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo, es derramado en todos los creyentes. Es la presencia de Dios en nosotros. ¿Sí? Nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también nos da el poder para obedecer. Y el versículo de ahí mismo de Juan 14, pero ahora el versículo 26, por favor. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí? Y también vemos unas bienaventuranzas que nos dicen, ¿sí? El que llora por su pecado será confortado. Vamos a las bienaventuranzas en Mateo, por favor. Mateo 5, 4. Mateo, capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sí? Y ese es el ser confortado con ese confort eterno, que no nada más es para un ratito, es ese confort eterno. Y vemos segunda de Tesalonicenses 2:16, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Sí? Este confort que tenemos y que culminará en el cielo con una paz perfecta y gloria eterna. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, al capítulo 7, versículo 17, por favor. Apocalipsis
7, 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima en los ojos de él. Y pasémonos hasta el capítulo 21 del mismo Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 21, versículo 4. Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios suplirá todas las necesidades cuando estemos en ese hogar eterno, donde ya no habrá ni hambre, ni dolor, ni sed, y Él secará toda lágrima. Es una hermosa promesa. Pero Dios no solo nos promete ese confort en el futuro, sino también poder tener ese confort en las pruebas y en las dificultades de la vida presente. Y vemos cómo David, cuando estaba pasando por problemas, y escribe algunos de los salmos. Vamos a ver el Salmo 23, el hermoso salmo. Vamos a ver el versículo 4 de ese Salmo 23, lo que dice David. ¿Sí? Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esto mismo podemos decir nosotros, ¿sí? Porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y vemos también segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16 y 17. Segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Dios conforta, Dios nos conforta cuando vamos a Él en oración. No sé si te ha pasado, pero estás tú no sé, teniendo un problema, alguna dificultad, o estás preocupada, angustiada o incómoda. ¿Y qué pasa? Vas a Dios en oración y ya después tienes calma, ya te entra ese confort que solo Dios nos da. Entonces vemos cómo Dios nos conforta en la oración. Vamos al Salmo 119. Salmo 119, versículo 76. Salmo 119, 76 dice: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Que la palabra de Dios conforta. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a su palabra, la leemos, nos da ese confort. Y en ese mismo Salmo 119, vamos ahora a los versículos 49 y 50. Salmo 119, versículo 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque dicho,
me ha vivificado. Y el versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Es ese Espíritu Santo el que nos conforta. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. ¿Sí? Y lo brincamos hasta el versículo 26 del mismo Juan 14. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el versículo 7 del capítulo 16 de Juan también, por favor, Juan 16, 7. ¿Qué nos está diciendo? Le está diciendo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sí? Y en esa noche, antes de morir Cristo, declaró a sus 11 discípulos que tendrían consuelo. ¿Sí? Jesús enfrentaba la cruz y la separación con el Padre, pero también estaba pensando en sus discípulos. ¿Sí? Y vemos en 2 Corintios 5:21, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Ya, nosotros le entregamos a Cristo todos nuestros pecados y Él nos hace justos ante Dios. Mateo 27:46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esos momentos Jesús estaba padeciendo lo más terrible, esa separación con el Padre, cuando estaba pagando por nuestros pecados en la cruz. Y ahí estaba, no es que Jesús estuviera cuestionando a Dios, ¿por qué me has desamparado? Si está citando el Salmo 22, que era en una expresión de angustia, cuando Él toma sobre sí los pecados del mundo, y esto causa esa separación que tuvo en esos momentos con el Padre. Es el peor momento de Jesús. Fue terrible lo que le hicieron, le escupieron, lo latillaron, bueno, todo lo crucifican, todo es terrible. Pero los peores momentos que padeció Jesús fue en esos momentos que estaba separado del Padre, pagando por nuestros pecados. Y bueno, él decía, les había dicho, como vimos en los estudios anteriores, ya les había dicho a los discípulos lo que iba a pasar, que él se había entregado y que sería muerto por, por, por los líderes religiosos y por el pueblo, ¿verdad? Y sabía que pues, sus discípulos estaban confundidos, estaban lastimados, estaban ansiosos, porque el maestro ya se iba. ¿Sí? Y ellos llorarían y ellos se lamentarían.
Y se lo dice en el capítulo, lo vemos en el capítulo 16, 20 de Juan. Juan 16, 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y por ese gran amor de Jesús a ellos, los confortaría. Y en este capítulo 14, que es el que iniciamos hoy, está la base de ese confort. No solo para sus discípulos en ese momento en el aposento, sino para todos los creyentes, para todos los cristianos, a través de, vamos a anotar ahí como número 1, a través de su presencia, a través de su preparación, a través de su proclamación, de su persona, de su poder y de su promesa. Entonces vamos al número 1, a través de su presencia. Y lo vimos en el primer versículo del capítulo 14. ¿Por qué les está diciendo? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Bueno, estos últimos días que habían pasado los discípulos con él, era así como un sub y baja emocional para ellos, así como que, a ver, espérame, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pasa, no? Sus esperanzas de un Mesías habían llegado a un fin. Cuando entró triunfante a Jerusalén, ¿se acuerdan? Cuando entra como un rey, para luego romperla con una declaración pública de su muerte inminente. Entonces, así como que han de decir, a ver, explícanos. Juan 12, 24. Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí les estaba enseñando una vez más con algo que ellos podían entender, que es una ilustración de la necesidad del sacrificio de Jesús. Si un grano de trigo no se siembra en la tierra, pues nunca germinará y nunca dará fruto para producir nuevos granos. Muchos más, ¿verdad? De manera similar, la muerte de Jesús produciría más. Luego se lo dice en privado, en Juan 13, 33. Juan, capítulo 13, versículo 33. Y me encanta la manera en que Jesús les habla. Fíjate cómo les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Sino ellos veían a Jesús como un rey conquistador que sacaría a Roma de ahí, ¿sí? Y restauraría la soberanía y gloria pasada. Entonces, pues como que no les cuadraba pensar en un Mesías muriendo, haciendo que va a morir. Vamos ahora al libro de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, versículo 21. Lucas 24, 21 dice: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Porque la gente esperaba que Jesús fuera el redentor de Israel, que los rescatara de sus enemigos.
porque la mayoría de los judíos sí creían en las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías, pero esperaban un Mesías en el aspecto político, en el aspecto militar. No se dieron cuenta que el Mesías había venido para redimir a la gente, pero de la esclavitud del pecado. Y más personal, los discípulos habían dejado todo por Jesús. Y vemos lo que le dice Pedro en Mateo 19:27. Mateo 19:27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, habían seguido a Jesús y ahora los iba a abandonar. Otros eventos habían sucedido esa noche que más los confundía. ¿Sí? Había sido como una tormenta emocional para sus discípulos. Habían sido avergonzados de que no lavaran los pies de los demás. ¿Sí? Ya no digas, no le lavaban los pies entre ellos, sino a Jesús. ¿Qué pasó? Que Jesús les puso el ejemplo. Humildemente les puso el ejemplo. Jesús mismo les lavó los pies. Vamos a recordar lo que lo vimos en los días pasados en Juan 13, versículo 13 y 14. Juan 13, 13 y 14. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Eso se les estaba poniendo el ejemplo. Por si no entendieron cómo, a ver, yo les voy a poner la mano. ¿Sí? También habían escuchado de parte de Jesús que uno de ellos lo traicionaría. Entonces recordemos cómo todos están inquietos y diciendo, pero ¿cómo? Nunca se escucharon de Judas. Estaban preguntándose uno al otro. Vemos que incluso Pedro le hace señas a Juan, llega que Juan estaba al lado de Jesús y le dice, a ver tú, estás ahí, esta pregunta, ¿quién va a ser el que va a hacer eso de traicionar, no? Vamos a Juan 13, versículo 21 y 22. Juan 13, 21 y 22. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablar. ¿Sí? Ya te había visto el ejemplo que les puso al lavar de los pies. El que Jesús había dicho que alguno lo iba a traicionar. ¿Sí? También habían visto a Pedro recibir una reprimenda de que negaría a Jesús a pesar de ser el más fuerte. Recuerdan que Pedro le dice, no, yo nunca te dejaré hasta la muerte. Yo te dejaré. Y vamos a ver Juan 13, recordando también Juan 13, versículo 38. Dice, Jesús le respondió, le está diciendo a Pedro, ¿eh? Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, los discípulos percibían que Jesús se hacía y estaban confundidos y turbados. Por lo mismo, cuando les dijo que no se turbaran, ellos pues ya estaban súper conflictuados, mas él les decía que se pararan. Y lo vimos en el versículo 1 del estudio de hoy. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Sí?
tenían esa agitación mental y espiritual, ¿sí? Y Jesús conocía el corazón de sus discípulos y la confusión y la inquietud que sentían en esos momentos y los comprendía perfectamente. Vamos a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Jesús sabía perfectamente cómo se sentían, porque él también había enfrentado tentaciones durante su vida como humano, pero él nunca pecó. ¿Sí? Ellos no se daban cuenta del dolor de Jesús, pero Jesús sí veía su inquietud y quería confortar. Jesús nos dijo que confiaran en Dios y que confiaran en Él, poniéndose a la par con el Padre, asegurando así su deidad y dándoles salud. ¿Sí? El pueblo de Israel había confiado en Dios, como vemos en Génesis 15:6, ¿sí? Con el caso de Abraham, vemos que dice, ¿sí? Génesis 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Abraham le creyó. Luego vemos un salmo muy bonito, Salmo 31:14, donde David está expresando esa confianza que tiene en Dios. ¿Sí? Salmos 31:14 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. ¿Sí? Así nosotros igual debemos mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de las circunstancias, sabiendo que por alguna razón todo tiene un propósito de Dios. Por alguna razón estamos pasando por esta situación. Aunque de momento no lo vemos. Ya después nos hará clic y diremos, con razón. Yo tuve que pasar por esta situación para acercarme más a Dios, para conocer a Dios. ¿Sí? Y otro salmo, vamos al Salmo 56:3. El Salmo 56:3 dice, un salmo chiquito, pero que expresa mucho. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Sí? Bonito. Y vemos ejemplos, ¿no? Como el de Ezequías. Ezequías confiaba en su Señor, ¿sí? Y eso lo distinguió. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes 18:5. Y él confiaba en Dios a pesar de nunca verlo. Segunda de Reyes 18:5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Sí? Y esa confianza que tenía. Luego vemos que pues los discípulos necesitaban la misma fe cuando Jesús ya no estuviera físicamente con ellos. ¿Sí? Ya ya tenía fe, pero Jesús no quería que flaqueara. Juan 20:28. Y vamos a ver lo que dice Tomás. ¿Se acuerdan que después que Jesús aparece a los discípulos que están en un aposento, Tomás en esta ocasión no está entre ellos? Y cuando Tomás aparece, le dicen, oye, ¿qué crees? Fíjate que vino el Señor, vino Jesús. Y Tomás, incrédulo, ¿verdad? Dice, no, pues yo no veo las heridas en sus manos
Y si yo no veo, no meto mis dedos en su costado, no lo creo. ¿Sí? Luego habrá otra ocasión en que se ve lo mismo, pero ya está Tomás ahí. ¿Sí? Y él ve a Jesús. ¿Sí? Perdón. En Juan 20, 28. Entonces Jesús le dice, a ver, pues mete los dedos y hagas, ¿sí? Juan 20, 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y el versículo siguiente, 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, entonces, como vimos, en esa noche los discípulos pasarían por eventos traumáticos, ¿sí? La traición de Judas, el arresto, el juicio que le harían a Jesús y la crucifixión. Entonces, estarían sintiéndose, pues, terribles, ¿sí? Ya no tendrían esa presencia física de Jesús. Vamos ahora al libro de Isaías, versículo muy bonito que me encanta. Isaías 41, 10. 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué promesa tan grande. Y vamos a Hebreos también, por favor. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Sí? Y esa promesa y esa presencia de Jesús es suficiente para calmar al creyente, no importando la situación. Tenemos todas esas promesas. No te desampararé, no te dejaré, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Qué grandes promesas, ¿no? Y vamos a los versículos de nuestro pasaje de hoy, Juan 14, versículo 16 y 18. Lo que les dice Jesús a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esa promesa que les hace, no estaría él físicamente, pero estaría el Consolador. Y ahora vamos al punto 2, por favor, la preparación. El punto 2 es la preparación. En Juan 14, versículo 23. Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, perdón, vendremos a él y haremos morada con él. Otro confort vendría de que la partida de Jesús sería solo temporal, ¿sí? No sería por sí, sería
unos cuantos. Les decía la verdad y partía para prepararles lugar para el día de la reunión. Este es un versículo también muy de en Juan 14:2. Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Y como seguidores de Jesús, como cristianos, tenemos esta promesa de que recibiremos la vida eterna, porque Él lo ha prometido a todos los que creen en Él. Y nos está diciendo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Va a preparar un lugar para mí. Y también lo que dice Jesús al Padre en Juan 17:24. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y cuando se refiere en el versículo anterior, en el que dice, la casa de mi padre, es otro nombre que se le da al cielo, porque tiene varios nombres, ¿no? A veces lo veremos como cielo, como ciudad, como reino, como paraíso, como lugar de descanso. Ujú. Pero sabemos que es un lugar, porque le dice la Biblia, un lugar de increíble belleza y con la promesa de estar ahí con Dios por toda la eternidad, por toda la eternidad. Fíjate qué promesa tan grande, ¿no? Ahora vamos al punto número 3. El punto número 3 es la proclamación, que lo vemos en los versículos 4 al 6 de nuestro pasaje de Juan 14. Dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Jesús esperaba que ellos ya supieran el camino. ¿Sí? Él era el camino. Pero los otros estaban tan confundidos, ¿cómo podían saber el camino? Y Jesús se lo señala. Él es el camino a Dios. ¿Sí? Juan 10, versículo 7 al 9. Juan 10, versículo 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará paz. ¿Sí? Porque solo Él es la verdad. Y lo vemos en Juan 1, el primer capítulo de Juan 1:14. Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo Él tiene la vida de Dios. Y lo vemos también en este mismo capítulo 1, versículo 4. Dice, en Él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. Ujú. Jesús, Cristo es el creador de la luz. Y Juan 5, pero ahora versículo 26. Juan, capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Dios es la fuente y es creador de la vida. Sin Él, pues no habría nada. ¿Sí? Debido a que Jesús existe eternamente con Dios, es creador. Él también es la vida. Y Él nos da vida eterna. Juan 11, 25. Juan 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Cristo tiene una vida espiritual que la muerte no puede destruir, que la muerte no puede conquistar. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan muy atrás, antes de Apocalipsis, están las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús quería que lo supieran. Y se repite mucho en este evangelio, el evangelio de Juan, bueno, lo dice constantemente para guiarnos a la salvación y para guiarnos a la fe. Por eso es tan importante este evangelio. Digo, todos son importantes, toda la Biblia es importante, pero el evangelio de Juan, en este evangelio del amor. Juan 20, 31. Juan, capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y la Biblia nos enseña que al Padre solo llegamos a través del Hijo. En muchos versículos lo dice. Vamos a ver algunos. Juan 6, 44. Juan capítulo 6, versículo 44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Él es la puerta de las ovejas. Juan 10, 7. Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y solo los que entren por esa puerta serán salvos. A través de Jesús nos lo dice ahí mismo, en ese mismo capítulo 10, pero ahora el versículo 9. Y yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y este es un camino muy estrecho, ¿sí? Como lo vemos en Mateo 7, versículos 13 y 14. Y nos dice Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Sí, la puerta que conduce a la vida eterna es estrecha. Y esto no quiere decir que sea difícil pasar por esa puerta, sino nos está diciendo que solo hay un camino para la vida eterna con Dios. Ujú. Creer en Jesús es el único camino al cielo, porque solamente Él murió por nuestros pecados, solamente Él nos hizo justos ante Dios. No hay salvación en ninguno, y lo vemos muy claro, nos lo dice el versículo en Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo mismo, el creer en Jesús es el camino. ¿Sí? Vamos a ver un versículo más que dice, Primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este versículo se me hace tan claro, nos está diciendo, hay un solo Dios y el único mediador es Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Juan 3:36. Juan 3:36, perdón, nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Y Jesús es el que revela al Padre, solo revela al Padre, y el que lo rechaza, pues está rechazando al Padre también. ¿Sí? Vamos a Juan 5:23. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y fíjate también en el mismo Juan, capítulo 15, versículo 23, que dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Sí? Por eso, vamos a ver otro. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí? Es el único camino. Por eso al principio a los cristianos se les llamaba, no se les llamaba cristianos, se les llamaba los del camino. Y vemos que Pablo, cuando era todavía Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, vemos que pide cartas en las sinagogas de Damasco para ir a perseguirlos. Y vamos a verlo en Hechos 9:2. Hechos 9:2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Y vemos también en Hechos 19:23, que también se les menciona como los del camino. Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Sí? Camino con este grande. Luego en Hechos 22 también lo vemos. Hechos 22:4. Lo que está diciendo Pablo, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Sí? Se les llamaba
los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. Ahora vamos al punto 4. El punto 4, su persona, que vemos en los siguientes capítulos, perdón, en el siguiente versículo, del 7 al 11 de Juan 14, donde Jesús les dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y para levantar la fe de los discípulos, los llevó a saber que Él era Dios encarnado, Dios hecho carne, Dios hecho hombre. ¿Sí? Si lo supieran ellos, pues conocerían al Padre. Él está declarando su deidad e igualdad con el Padre. No era nada más una manifestación de Dios, sino Dios manifestado. No un hombre bueno, sino Dios mismo. ¿Sí? Y pues la reacción que nosotros tengamos ante Jesús determina nuestra eternidad. Vamos a ver Juan 8:24. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Los discípulos no entendían. Jesús hablaba de lo que pasaría en el futuro, no ahora, como vimos en el 7 que dice, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y ya veis. ¿Sí? Pero Felipe quería ver al Padre como había pasado con Jacob en el Antiguo Testamento, cuando se le aparece, como con los padres de Sansón, que se les aparece el ángel de Jehová para decirles que iba a tener un hijo, que sería un juez de Israel, o como Moisés también, que, que quería que Felipe quería que se le apareciera así de manera como espectacular, ¿verdad? O como con Isaías, o como con Ezequiel, o los profetas, ¿sí? Y bueno, si eso fuera, pues ya a Felipe le bastaría, ¿verdad? Y Jesús lo reprende, lo reprende. Jesús está triste por esa ignorancia de ellos. Si fueran incrédulos, bueno, pues se lo explicaría, ¿verdad? Pero eran sus discípulos, con quien habían pasado muchas horas, habían estado con él de tiempo completo durante 3 años. ¿Cómo era posible que luego estuvieran así tan dudosos? ¿No? Vamos a ver Colosenses 1:15. Colosenses 1:15, donde también nos lo dice. Él, Jesús, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús no solo es igual a Dios, Él es Dios. Él es la imagen visible de Dios invisible. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí Pablo está afirmando la deidad de Cristo. Todo lo que Dios es, habita en el cuerpo humano de Cristo. Bueno, era frustrante para Jesús
Y él quiere disipar esa confusión que ellos tienen, ¿sí? No era una fe ciega lo que él estaba pidiendo, sino una fe racional. ¿Sí? Y las palabras eran del Padre, y las pronunciaba Jesús, como lo dijo en el versículo 16 de Juan 7. Juan 7, 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y lo dice también en Juan 12, 49. Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y luego vemos lo que pasó cuando mandan arrestar a Jesús y los alguaciles no lo traen de regreso. Y le preguntan, oye, pero ¿por qué no lo trajeron? ¿Por qué lo dejaron ahí? ¿Y qué dijeron los alguaciles? Vamos a verlo en Juan 7:46. Juan 7:46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Claro, estaban impactados de las cosas que decía Jesús. ¿Sí? Y por último vemos esta parte, Juan 10:25. Juan 10:25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora vamos al punto número 5. A ver, tu poder, que lo vemos en el versículo 12 de nuestro pasaje de Juan 14. Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Los discípulos tendrían todo su poder y más. Podrían traer a mucha gente a Cristo. Se predicaría por todo el mundo y lo harían porque Él iba al Padre y mandaría al Espíritu Santo a habitar en el creyente y a tener ese poder. Hechos 1:8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Y ese mismo poder tenemos los creyentes, que tenemos ese Espíritu Santo. ¿Sí? Y ese poder incluye confianza, incluye valentía, a pesar del rechazo, porque vas a tener rechazo. ¿Sí? Incluye destreza, autoridad, y todos esos dones necesitarían los discípulos para cumplir su misión. Y si tú crees en Jesucristo como tu Salvador, experimentarás ese poder del Espíritu Santo también en tu vida. Vamos a Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios nos ha escogido para que seamos los representantes de Cristo en la tierra. ¿Sí? Y aquí, en este versículo, Pablo desafía a llevar una vida digna del llamado que hemos recibido. ¿Sí? Es un maravilloso privilegio el pertenecer a Dios, ¿sí? El ser creyente, el ser cristiano. Es
ese amor que Dios tuvo con nosotros, ese mismo amor mostrándolo a otros. Porque el mundo está observando su manera de vivir y cómo estamos reflejando a Cristo en nuestra vida. Y estamos siendo buenos representantes suyos, porque muchas veces con nuestro actuar, con las cosas que decimos, con las cosas que hablamos, con las actitudes que tenemos, no estamos siendo unos buenos representantes. ¿Sí? Y quien no conoce a Cristo dice, ah, mira, pero mira las cosas que hace, no, no soy muy cristiana, mira. Entonces, estamos dando un mal testimonio. Y lejos de atraer a la gente a Cristo, la estamos alejando. Ahora vamos a ver el punto 6, por favor. Su promesa, que lo vemos en los siguientes versículos, 13 y 14. Versículos 13 y 14 de nuestro pasaje de Juan 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Fíjate, como si no fuera suficiente el Espíritu Santo, Jesús les está dando esta promesa. Porque hasta ahora Jesús nos había provisto de todo. Mas ahora lo haría desde el cielo, conforme a lo que le pidiera. Filipenses 4:19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí está esta gran promesa. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y recordar la diferencia que hay entre lo que deseamos, lo que queremos y nuestras necesidades realmente. ¿Sí? Porque puede que no recibamos lo que deseamos, pero Dios sabe lo que necesitamos. ¿Sí? Y esa oración sería poderosa. Y el Padre sería glorificado. Porque el orar en su nombre, el orar en nombre de Jesús, significa pedir conforme a la voluntad de Dios y sus propósitos. Oramos conforme a la voluntad de Dios, no a mi voluntad, a lo que yo quiero, a lo que yo pienso que es lo mejor. Porque no sabemos y pedimos más, pero Dios sí sabe. Y cuando oramos y vemos, por ejemplo, en Mateo 6:10, vamos a Mateo 6:10, que es parte de la oración que Jesús dejó, el Padre nuestro. Vamos a ver qué dice Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos pidiendo que el propósito de Dios se cumpla. Que nos ofrezcamos a cumplir la voluntad de Dios, pidiéndole que nos... No oramos, hágase mi voluntad, no, es la voluntad de Dios en nosotros. Es también reconocer nuestra pobreza espiritual y que no tenemos ni suficiente poder para hacer algo en nuestros propios medios. Como dice en Mateo 5:3. Mateo, capítulo 5, versículo 3, dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen que sus propias fuerzas no es el poder que Dios tiene. Y tercero, un verdadero deseo de que Dios sea glorificado al alinear nuestras peticiones con la glorificación de Dios. Y este mensaje que
de Cristo, de consuelo y de esperanza que le da a sus discípulos, es también muy aplicable el día de hoy. Es muy actual, porque este mundo está lleno de falsas esperanzas, pero aparte de su presencia por su espíritu, la confianza de que está preparando un lugar para nosotros, como vimos, la convicción de que de que Jesús es el único camino a Dios, el reconocimiento de que Jesús es Dios mismo, es Dios encarnado, y la seguridad de su poder, ¿bien? La expectativa de que Él siempre cumple sus promesas conforme a su plan divino. Ujú. Tenemos ese consuelo, tenemos esa esperanza. Pero, pues lamentablemente, no hay esperanza y tampoco hay consuelo para el que no cree. Ujú. Dice la palabra de Dios que el que no cree es como si tuviera cisternas rotas que no retienen nada. Que todo el agua que entra ahí, pero vamos a el último versículo que veremos esta mañana, en Jeremías 2:13. Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y tú dices, bueno, a ver, ¿quién abandonaría una fuente de agua viva, como hemos visto en los estudios que dices esa fuente de agua viva? ¿Quién abandonaría una fuente de agua viva para poner el agua en una cisterna rota que se va a ir? Y Dios les dice esto a los israelitas porque era exactamente lo que hacían cuando se estaban apartando de él. ¿Sí? Estaban apartándose de esa fuente de agua viva para estar rindiendo culto a los ídolos de las otras, de los otros pueblos con los que se relacionaban. El pueblo había abandonado a Dios Todopoderoso por esos sistemas religiosos de ídolos que no le servían para nada. Y bueno, a lo mejor tú no tienes idolitos ahí de piedra a los que adores, pero sí tenemos muchos ídolos a los que nos estamos aferrando, como son el poder, el dinero, la posición o cualquier cosa que es pasajera y que está tomando el lugar de Dios en tu vida. Y cuando Él nos está prometiendo refrescarnos constantemente con esa agua viva que es, ¿sí? Con la expresión de agua viva, se refería al espíritu, a ese espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Entonces vamos a ver un último versículo, Juan 7:37, lo que dice aquí. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Y yo pregunto, ¿crees tú en Jesús? ¿Estás acudiendo a esa fuente de agua viva? ¿O estás teniendo tus cisternas rotas? ¿Te estás apoderando de ese confort que te da Jesús con todas esas promesas? ¿Estás teniendo esa confianza de que está preparando ese lugar para ti en el cielo? ¿Tienes la convicción de que Jesús es el único camino a Dios? ¿Reconoces que Él es
Dios encarnado. Tú no has hecho a Jesús tu Salvador, y si no lo has hecho el dueño de tu vida, pues yo te invito a que lo hagas esta mañana. Y para eso voy a hacer una oración para que tú así lo deseas, invites a Cristo a que nazca en tu corazón, a que te apropies de todas estas cosas, a que tengas ese confort del que vimos en el estudio de hoy. Entonces, voy a hacer una oración, si quieres hacerla tú en el silencio de tu corazón. No es necesario que lo repitas en voz alta porque Dios sabe, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus pensamientos. Entonces, hazla en tu corazón, con un corazón sincero y arrepentido. Señor Dios, en esta mañana yo quiero decirte que reconozco que he pecado, que he tenido muchas faltas y que esto me ha tenido alejado de ti. Quiero también que sepas que me arrepiento de todas mis faltas y quiero pedirte que me perdones. Yo creo en Jesús, tu Hijo, y en el pago que Él realizó en la cruz, cargando sobre Él todas mis faltas, todos mis pecados. Y quiero que Jesús sea mi Salvador, que me regale la vida eterna. Sé que Cristo es el único camino a ti. Quiero pedir que Jesús entre a mi corazón. Entre a mi corazón confiado en las promesas que están en tu palabra, en la vida. Pido a Jesús que entre en mi corazón en este momento y me regale una vida nueva, una vida nueva. Me regale a la vez la vida eterna. Entre en mi corazón, Señor, en este momento. Gracias, Señor. Gracias por estar en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.